Hola queridos amigos, soy Nadia y hoy día estoy acompañado del economista Manuel Asmat, peruano egresado de la Universidad Estatal de Belgrad, y hoy día nos contará su experiencia de Rusia, cómo vivía ahí, cómo le fue con idioma y, si le gustó o no. Bueno, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Nadia. Sí, un gusto de que me invitaran y poder compartir la experiencia que he tenido allá. Ha sido muy enriquecedora. Primero quisiera preguntarlo, ¿qué le motivó a elegir a Rusia como destino para sus estudios? Eh, a ver, yo cuando... Mira, yo tenía 22 años cuando decidí irme a Rusia. La primera motivación fue que yo en esa época ya había estado en una universidad peruana, una prestigiosa universidad peruana. Había estado en una segunda universidad estudiando una segunda especialidad, que fue, primero quise estudiar ingeniería civil, después estuve ingeniería de sistemas. La verdad es que no entendía muy bien qué es lo que quería hacer de mi vida, como seguramente a muchos jóvenes nos pasa. Y, y de pronto conocí que existía esa posibilidad. Y entre estudiar en el Perú y estudiar en el extranjero, bueno, la lógica decía que era mejor estudiar en un país desarrollado. Y eso fue lo que me impulsó, ese fue el primer impulso, la primera motivación. La segunda motivación sería que en ese entonces, el, este, si yo contabilizaba básicamente cuánto costaba estar en una universidad en el Perú, con los estándares que yo quería, en comparación a lo que me podía ofrecer Rusia. Entonces, si equiparaba esos costos, entonces yo me daba cuenta que era rentable irme, ¿no? Que yo podía tener una muy buena educación y a un precio en el cual yo lo podía pagar, mi familia lo podía pagar, ¿no? Y esos fueron los dos principales motivos, ¿no? De hecho, la segunda motivación fue mi motivación y la motivación de mis padres, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo se enteró de Alar? Mira, yo justamente en esa época tenía un amigo, un muy buen amigo, que se fue a Rusia por medio de Alar. Ahora, ¿cómo llegó el Alar? No lo sé. Él creo que estaba buscando varias alternativas de estudio. Lo que pasa es que yo estaba decidiendo entre quedarme en una universidad y quedarme en una carrera de la cual no estaba muy convencido todavía de continuarla, o de repente ver otras alternativas, ¿no? Y mira que cuando me entero que es posible ir a Rusia, ¿no? Y que existe una entidad, ¿no? Que existe una entidad y unas personas que te pueden ayudar en ese proceso, entonces tomé la decisión de por lo menos informarme, que fue ¿no? Informarte, conocer qué beneficios tenía. Y la verdad es que me dieron mucha buena información, y por parte de mi amigo también. Mi amigo también me recomendó bastante a Hilar y Rusia, ¿no? Como unas alternativas. Me dijo, oye, la vas a pasar excelente, te va a gustar, es un país muy interesante, mucha cultura, muchas cosas que vas a poder ver, y me lo recontra recomendó, ¿no? Entonces yo sí no tuve ningún reparo tuve esa valentía, ¿por qué tener valentía? Para dejar la Claro, familia, eso para sí es dejar cierto. cosas que tienes ya aquí en tu país y irte a otro país a comenzar un proyecto, ¿no? Sí. Sí, eso fue para mí una decisión difícil, pero sin embargo, digamos que Alar me ayudó bastante en eso, ¿no? Te brinda cierta seguridad. Eso fue creo que lo más importante, ¿no? Que tú Claro. esperas de una empresa que te ayude, de una asociación que te está ayudando a poder llegar a poder realizar tu proyecto de vida, ¿no? Básicamente. Y usted como cursó sus estudios en Rusia, ¿qué usted puede comentar al respecto que algunos comentan que hay un comportamiento discriminatorio hacia los latinoamericanos en Rusia? ¿Qué Ujú. puede decir al respecto? Qué buena pregunta. Mira, yo la verdad, yo he estado en varios países latinoamericanos. He estado en Venezuela, en Ecuador, en Argentina, en Brasil y en Chile. Y yo
me atrevería a decir de que allí también puedes sentir una cierta discriminación, ¿no? O sea, no solo tu persona, tú la puedes percibir, ¿no? Entonces, ahora, si hablemos de Rusia, de cómo los rusos pueden ser discriminatorios contra, no sé, los latinoamericanos, habría que analizarlo eso desde el punto de vista de qué tipo de sociedad es, ¿no? Una sociedad pluricultural, plurinacional y multirracial, ¿no? Entonces, estas diferencias de etnias genera en algún momento de la historia de Rusia, ha generado ciertos conflictos, ciertos momentos tensos dentro de su territorio, ¿no? Entonces, yo no vería mucho, por ejemplo, que el ruso tenga una actitud discriminatoria específicamente contra los latinoamericanos. Yo creo que está muy lejos de eso, ¿no? Yo creo que son más conflictos internos. Es como que te has metido dentro de una pelea y lo más probable es que te va a caer un puñete, ¿no? Entonces, la idea básicamente es de que entender esa realidad de esa sociedad, ¿no? Y entender de que sí, que pueden darse esos casos, pero porque lo vas a ver en la sociedad y lo vas a ver en las noticias. Pero ahora me hicieron otras preguntas, o sea, la pregunta, claro, la pregunta es, ya, eso significa la sociedad, pero ¿y cómo te toca a ti? Y ahí, bueno, yo puedo decir que tengo la suerte, y los compañeros que estuvieron conmigo, y muchos de los que viven en Belgrado, tienen la suerte de que no los persigues mucho allí, porque es una ciudad muy calmada, ¿no? De repente Moscú sí es un poco más peligroso, pero es como en toda capital, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo vivo en Lima, y Lima hay lugares en donde sabes que vas a ir y es posible que te suceda algo, ¿no? Y en Lima tú vas a poder percibir discriminación de parte de los negros a los blancos a los negros, de los indios a los blancos, de los blancos a los indios. Entonces, digamos, palpar discriminación en el sentido de que sentir algo agresivo contra ti todo momento, como que una especie de, no sé, de buscarte algo para tratar de herirte, ¿no? Eso no creo que sea así, está muy lejos de eso. La verdad es que yo he estado 8 años en Rusia, y de los 8 años puedo dar fe de que tuve una vida muy calmada, muy tranquila. Hemos tenido, también han habido momentos de conflicto, y los momentos de conflictos de todos lados. O sea, vas a ver que un latino tiene un problema con un ruso, y un ruso tiene un problema con un latino, ¿me entiendes? Entonces, uno busca al otro y el otro también. Entonces, la verdad es que muchas de esas conflictos o, digamos, grescas, a veces se dan por el mismo ambiente en el cual son muchachos. Entonces, yo creo que esas personas hubiesen peleado si estuvieran en Latinoamérica o estuvieran en donde estuvieran, digamos, por si tienes cierta manera de comportarte, si sabes guardar las formas, si entiendes a la sociedad en donde estás, si entiendes básicamente cómo comportarte dentro de una ciudad donde tú eres una visita, y comportarte como tal, entonces lo más probable es que la pases muy bien, ¿no? Porque los rusos son personas muy familiares, ¿no? Son personas muy amigables, muy alegres, muy contrario al de repente el pensamiento que uno tiene, ¿no? Cuando estás aquí, tú piensas que son fríos, son personas que son duros, ¿no? Pero eso no va más allá de una caricaturización de el ser ruso, y la verdad, claro, es que no es así, no es así. Vodka. Claro, los osos, el vodka, las guerras, o que Rocky, por ejemplo, le pega a Drago, ¿no? Y tú, ¿no? Y en la película es bien gracioso porque muestra a un ruso, ¿no? Con alta tecnología y cosas así, y al final, o sea, cuando estás allá te das cuenta que no, que los rusos son unas personas muy, muy amables, son muy amables, y vas a encontrarte con cosas muy curiosas, vas a encontrarte con una nueva sociedad, va a haber un choque de culturas,
Es algo muy interesante, es algo muy interesante y yo creo que esa parte de discriminación es algo que está, es algo periférico, no es la sociedad, es algo periférico. No es necesario mezclar lo que es la sociedad rusa en general con particulares comportamientos de ciertas personas, de ciertos individuos. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, Rusia es un país muy amable, muy bonito.